Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Héctor Jaime Ramírez, que es diputado por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, pero además de médico, ex rector de la Universidad de Guanajuato, con múltiples posgrados y postdoctorados. Encabeza y preside la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, donde recientemente, y no es que falten temas en el sector salud, pues han habido discusiones intensas respecto a la estrategia de salud que este gobierno ha seguido. Así es que, doctor, bienvenido, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Leonardo, muchas gracias por invitarnos. Víctor, Enrique, muchas gracias. Gracias, muy amable. Señor Quintana, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, diputado. Señor Pitts. Buenas noches, Gracias, bienvenido. muy buenas noches. Gracias. A lo mejor yo creo que valdría la pena, que presenciamos mucho esa discusión, captó la atención de muchos medios, pero yo creo que es un síntoma a lo mejor de una preocupación generalizada de lo que está pasando en México con el Sistema Nacional de Salud, o de lo que ha pasado en los últimos 5 años, la desincorporación de cosas, la cancelación del Seguro Popular, muchas cosas. Pero a lo mejor valdría la pena, diputado, doctor, inicial para el auditorio que nos ayudara a hacer como un panorama, un balance de cómo está hoy el sistema, en qué ha mejorado, si ha mejorado, en qué ha tenido avances y en qué ha tenido retrocesos. Por favor. Con mucho gusto. Mira, el Sistema Nacional de Salud lo integran un sector público cada vez más centralizado, cada vez más monopolizado, un sector privado con personas físicas y morales muy amplio, creciendo mucho más. Hace un momento comentabas en el tema de farmacias, ya tenemos más de 40,000 farmacias, más de 22,000 de ellas con un consultorio anexo. Tenemos un crecimiento en hospitales y en camas de hospitales, de forma tal que por lo menos el año próximo pasado, el mismo número de cirugías hizo en el sector público que en el privado, lo cual marca que la gente está tomando decisiones en dónde quiere atenderse ante quizá la ineficiencia del sector público. Ahorita podemos debatir este. Y por último, un conjunto de organizaciones sociales. En este tenor, el Sistema Nacional de Salud hoy se encuentra con las puertas cerradas, así como se las cerraron a Xóchitl. Está cerrado el diálogo para que las empresas puedan ayudar al gobierno a hacer las cosas. Que sí hubo algunos ejemplos durante la pandemia, por ejemplo, el Centro Banamex es un buen ejemplo. De pura iniciativa privada. De pura iniciativa privada. Otro convenio que hizo el Consorcio Mexicano de Hospitales, por ejemplo, para atender en el sector privado lo que no se podía hacer en el sector público. Pero el gobierno ha cerrado las puertas, ha dicho, no queremos nada con lo privado, no queremos nada con organizaciones de sociedad civil y obviamente pues, el sufrimiento del pueblo de manera directa, tanto en la atención médica como en sus gastos de bolsillo. ¿Se ha perdido atención médica? ¿Menos mexicanos se pueden atender en el sistema de salud público? Bueno, aquí tendríamos que tomar varias cosas, Leonardo, para ser muy puntuales, porque una cosa es lo que le ocurre a una persona y otra cosa es lo que pasa en 132 millones de personas. Claro, ahora, hablemos en 132 millones de personas, que es más o menos el esquema. ¿Quién sabe tener o no tener el sistema de salud? Pues el INEGI. Pregunta. Oiga, ¿usted tiene acceso a los servicios de salud? Y entonces tenemos el primer referente cuando empezó este gobierno, en el 18. 20 millones de personas habían dicho al INEGI que tenían acceso. Que no tenían acceso. Que no tenían acceso, correcto. Y ahora en el censo 2020, ya con este gobierno, fueron 53 millones. Entonces, 33 millones de personas más dijeron ya no tener acceso a los servicios de salud. ¿Por el Seguro Popular? ¿Por la cancelación? Por la destrucción del Seguro Popular. Correcto. El segundo tema, que puede ser si tienen o no acceso aún teniendo seguridad social, lo dio una encuesta que se llama de salud y nutrición, que se hizo en varias ocasiones por el Instituto Nacional de Salud Pública, y que le preguntaban, oiga, ¿usted se atendió? Sí, ¿en dónde se atendió? Y ahí vemos que de los que tenían seguro social, el 48% se atendió en lo privado. O sea, la mitad de los afiliados, digamos, al IMSS, no se atiende al IMSS. Así es. Se atiende en otro lado. Se atiende privado. Y del ISSSTE, el 54%. Más de la mitad. Más de la mitad. Y el tercer elemento para un país de 132 millones se llama encuesta de ingreso y gasto de los hogares. Sí, Otra vez, el INEGI pregunta, oye, ¿en qué gastas tu salario? Y le pones, bueno, en este periodo sexenal se ha duplicado el gasto de bolsillo. Quiere decir, para explicarle a la gente, uno paga su consulta médica y paga su medicamento porque
perdió la cobertura pública. ¿Esto lo estoy entendiendo correctamente? Ese es uno. Y el otro factor, quizás hoy más importante, es que haces cola para ver si te toca la consulta, luego haces cola a ver si te dan receta, y luego haces cola a ver si te dan medicamento. Y si no te lo dan y no es muy caro, pues a lo mejor vas a la farmacia. Pero si es muy caro, entonces ahí ya vemos pérdida de la vida de las personas. Como ha ocurrido con quimioterapias que tú no das de manera regular, pues se pierde de manera prematura. El resultado es pésimo. No hay insulina, pues imagínate un niño sin insulina puede morir por eso. Entonces, se han documentado varios aspectos que en el gasto de bolsillo se da porque tienes el sector público y no vas, y la otra es porque prefieres ir a la farmacia que estarte en la madrugada. Ahí para rematar, para escuchar al señor Quintana y al señor Piz, pero si yo tengo el IMSS y elijo no ir y voy a otro lado, ¿tenemos idea de por qué toma esa decisión los afiliados? Yo pienso que sí. Déjame, te platico qué dice el quinto informe de gobierno. Estoy tomando datos puntuales. Para sí, oficiales además. No le estamos poniendo interpretación todavía. ¿Cuánta gente que trabaja en Financiero Bloomberg paga seguro social? El patrón, el trabajador y él. De que pague es una cosa, le llaman derechohabiente. La segunda es que vayas a tu consultorio y te registres. Entonces ya es un derechohabiente registrar en el consultorio y ya son menos. Y luego de los consultorios, ¿cuántos van a la consulta? Bueno, pues te voy a decir que en este rango, cuando te dije yo que el 48% iban a consultorios privados, es de los que están registrados al consultorio. 20 millones de derechohabientes del IMSS ni siquiera están registrados en el consultorio y deciden ir por hacer un pago privado. ¿Qué puede ser? La cercanía. ¿Qué puede ser? Pues la metodología para sacar la cita. Enero de este año. La rapidez de atención, tal vez. Sí, claro. Sí. No, y además, la eficiencia, y ya no hablemos de la calidad. Tú eres el patrón, te falta el camarógrafo de la cámara 4, va a ir a consulta y te habla, oiga, pues aquí sigo esperando la cita. La cita del día sí me tocó, pero a las 4 de la tarde. Claro. Pues la primera vez lo aguantas, pero para la cuarta sabes que mejor te vas al consultorio y te vienes para acá a trabajar, ¿no? Hoy, una de las personas que trabaja conmigo está en el dentista. Le tomo todo el día. ¿Y digo, oye, pero la cita no es todo el día? ¿Cómo que? No, pues venga a decirles aquí, porque aquí estoy sentado esperando. Exacto. Señor Quintana. Esta administración llegó con un seguro popular que era fundamentalmente un vehículo financiero, como son los seguros. Es decir, se financiaba la atención que ofrecían los gobiernos estatales, fundamentalmente. Desaparece el seguro popular, este vehículo financiero, y se crea algo pues, que yo nunca alcancé a entender bien qué era, que es el INSABI. Si era vehículo financiero, si era un gestor de atención o qué. Pues desapareció el INSABI, tampoco nos quedamos con el INSABI. Y ahora lo que tenemos es IMSS Bienestar, que no sabemos tampoco si es IMSS o solamente tiene la denominación IMSS, pero es una rama completamente diferente de la atención, donde esos afiliados que están en el IMSS, pues no van porque es otra cosa, y donde no tiene uno que estar afiliado en el IMSS para ir al IMSS Bienestar. Total, pues estamos hechos bolas de qué es lo que tenemos hoy. ¿Cómo calificar, cómo diagnosticar, aprovechando, doctor, diputado, ese IMSS Bienestar? ¿Cuál es su estado actual? Muchas gracias, Enrique. Primero, comentar que me gustaría, si me lo permite, separarme un poco de la pregunta que me haces. Porque mucho de la discusión pública se ha dado sobre un segmento muy pequeño del dinero, pero muy grande de población. Es decir, hoy el IMSS Bienestar, junto con algunos servicios estatales que no han firmado con él, pero que traían servicios, le están dando servicios casi a 80 millones de mexicanos, pero que manejan apenas el 24% del presupuesto. Porque el principal vehículo financiero para atender la salud de los mexicanos se da a 4 instituciones. El IMSS, que atiende solamente, dicen ellos que a 52 millones de derechohabientes, pero no adscritos a consultorio. Es decir, para este año 2024, de 960 mil millones de pesos, un poco más de 700 mil millones de pesos son para este sistema, que además ha sido el más depauperado. O sea, si tú analices el número de camas por cada 1,000 derechohabientes, el número de atenciones médicas, el número de recetas no surtidas, el IMSS ha sido el más deficitario. O sea, va para abajo, digamos. Claro. Menos camas, menos consultas, menos atención. Por supuesto. Luego el ISSSTE maneja alrededor del 6% del presupuesto y en teoría el 7% de los derechohabientes. Ahí al ISSSTE sí van. Son maestros, los burócratas del Estado mexicano, y el ISSSTE ha sido el más dañado en cuanto a la capacidad de reinversión y de atención.
Y por último, el sector ahora de los no derechohabientes. Y los no derechohabientes, el sistema sigue estando igual, pero con menos dinero. Porque el principal daño al vehículo financiero, Enrique, cuando tú tienes una persona, pues le pones una cápita, igual que en el IMSS. Pero cuando ellos cambiaron la ley, le quitaron esta relación con la cápita. Entonces ya si ahorita son 53 millones de mexicanos, bueno, 33 más sin derechos al Seguro Social, tú esperarías que el gobierno pusiera dinero para 33 millones más. No. Pero no lo puso, sino fue histórico. A partir de ese momento, enero del 2020, el presupuesto ya fue histórico. Dice, va a ser lo mismo que tenía en el 19 más la inflación. A ver, para explicar, es las mismas cantidades asignadas en presupuestos anteriores, no se incrementó, No. pero se incrementa la población. Exacto. Entonces, de tener en promedio 2,400 pesos para un paquete de servicios de una consulta, la vacunación, 2 medicamentos, pensando en 80 si millones de alcanza mexicanos. para 10, alcanza para 20, pero Exacto, no. pues no, porque bajó casi a 1,800 pesos por persona. O sea, realmente hay mucho menos dinero. Entonces, de entrada, está subfinanciado. Los incrementos que han presumido el gobierno son primordialmente para el Seguro Social, no para la población no derechohabiente. Y luego los estados que no han querido entrar a esta dictadura sanitaria antes del INSABI que murió, como ocurrió en Guanajuato, Enrique. El presidente fue en marzo del 2020 a Guanajuato, a la sierra, y dijo al gobernador, ¿por qué no se afilian al INSABI? Pues porque pensamos que aquí lo hacemos muy bien. Y dijo, pues a ver de cuál cuero salen más correas. Pues hoy su niño, INSABI, está muerto con todas sus correas del presidente y Guanajuato sigue sin firmar. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que de todo el dinero adicional que estaba en ese fideicomiso, ese de Fondo de Gastos Catastróficos, que era donde se pagaban las enfermedades muy caras, pues no le surten ya nada a Guanajuato. Entonces, a los estados que no han firmado los han secado. Los castigaron. Los están castigando. Tú ves la infraestructura hospitalaria nueva, solamente los que han firmado con el presidente. Explique, doctor, es muy importante, diputado, porque la audiencia no sabe. ¿Firmaron qué? Un convenio para decir al presidente, oiga, los hospitales de Guanajuato, que se hicieron con dinero de Guanajuato, se los vamos a dar a la federación para que los maneje desde el centro. Eso se llama centralizar. Aunque ellos dicen federalizar, en realidad es un concepto equívoco. Es al revés, es una trampa exacto. lingüística, porque centralizar es traigo a una administración central al gobierno federal. Federalizar es entregar a la federación. Exacto. Y la pregunta puntual así, Enrique, la voy a contestar. Pensemos en Nayarit, para no hablar de todo México. En Nayarit estaba el Hospital General de Nayarit. Cuando firmó, se hizo el Hospital General de Nayarit del INSABI. Ahora es el Hospital General de Nayarit del IMSS Bienestar, pero es el mismo hospital, el mismo personal. Con las mismas camas. Pero con menos dinero. Le quitaron presupuesto. Pues es que cuando tienes más población para atender, pero el mismo dinero, pues no alcanza. pues no alcanza. A ver, pero esto me parece muy importante porque lo discutimos varias veces aquí. El gobierno se inventa esta cosa de este pacto federal y les retira a los gobiernos de los estados sus sistemas de salud. Exacto. Y dice, los vamos a administrar nosotros. Exacto. ¿Firman cuántos estados? Bueno, es que ha habido varias firmas, porque el presidente ya ves que se la pasa diciendo mentiras todo el tiempo. La primera firma fue en diciembre del 2018, donde dijo, ya firmamos con 12 gobernadores para que firmen con el INSABI, ni siquiera había INSABI, y ya estaban firmando. Bueno, ha habido 4 firmas de gobernadores. Al día de hoy, con el caso del IMSS Bienestar, 10 estados no han firmado, solamente. Que son gobernados por la oposición, quiero suponer. Por la oposición. Por la oposición. Pero retomando esto quiere decir, a mí me da la impresión de que el IMSS Bienestar, que era el fondo de la pregunta de Enrique, es de membrete. Es decir, son las mismas instalaciones, es el mismo instituto, los mismos médicos, la misma infraestructura, solamente que le pusieron ahí un nombrecito adicional. Y con esto dicen, y esa es la pregunta de fondo, en la retórica o en el discurso oficial, que los que se quedaron sin cobertura por el Popular, con la destrucción, la eliminación del Popular, ahora fueron adquiridos o asumidos por el IMSS Bienestar. ¿Eso es cierto? Bueno, ahí la pregunta la contestó la encuesta del INEGI. Ajá. Eso es falso. Pues tan es falso que aún en Chiapas, en donde el director del Seguro Social y presidente de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar se fue a Chiapas, bueno, pasó de 600,000 sin cobertura a casi 3 millones. Ni siquiera en Chiapas lo pudieron sostener. Eso es falso. La gente lo sabe, no hay más hospitales, no hay... El centro de salud en la comunidad rural, fíjate, este país tiene 186,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. Bueno, hay casas de salud en donde tú vas a la comunidad, oiga, ¿quién le entiende o quién quiere dedicarle aquí un poquito? Ahí le dejas algunos medicamentos antidiarreicos,
ácido fólico por si hubiera un embarazo. Antibióticos casi no les dejas, pero algunas cosas centrales. Y ya de ahí luego, con mecanismos de referencia, a un lugar un poquito más grandecito. Bueno, no ha habido unidades nuevas. ¿Son las mismas que había hace 6 años? Bueno, claro, en el quinto informe de gobierno vienen cuáles se han construido. ¿Y? Pues No hay. no hay. Y un poco en esa línea, doctor diputado, cuando viene esta transición fallida del Seguro Popular al INSABI, nos toma la pandemia, ¿no? Viene este golpe durísimo para el sistema de salud y lo que ha dicho el gobierno es que el legado en materia de salud que recibió pues es un sistema de salud deteriorado en trizas, dijo el presidente, no recuerdo exactamente la frase que utilizó, pero él decía que incluso hospitales que no se terminaron de construir, hablaba de cientos de hospitales que no se terminaron de construir. La pregunta es, ¿puso a prueba la pandemia, el sistema de salud? Y lo que ellos dicen en el gobierno es que con todo y las deficiencias resistió. Pues interesantísimo, Víctor, de la cantidad de mentiras que se dijeron en ese momento. Si se analiza ahorita la cantidad de hospitales que han terminado, que estaban en construir, que eran cientos, pues al menos en los informes de gobierno y en los presupuestos que se informa en la Cámara no existen, incluyendo en el Seguro Social. Es decir, y te lo puedo dar desmenuzado año por año. Entonces, no es cierto que se construyan hospitales. Y la segunda pregunta sería, entonces, si estábamos tan mal, ¿cómo es posible que, habiendo estado tan mal, ahora hubiéramos perdido? Mira, la salud de una población se mide con un indicador para todo el mundo. Se llama esperanza de vida al nacimiento. Que más o menos congrega qué tan capaz eres de cuidar el embarazo de una persona, que no haya mortalidad materna, que no se mueran los niños en los primeros 3 días. Después pasa la juventud, que se mueren por accidentes o por alcohol. Ahora se mueren por enfermedades por plomo, o sea, balaceados y asesinados varios. Y luego ya de adulto mayor con crónico-degenerativas. Este país tenía una esperanza de vida de 75 años. Perdimos 4 años con la pandemia, donde hubo países en Latinoamérica que hasta ganaron años. Entonces, esto fue un planteamiento formal de que fue un pésimo manejo, un manejo criminal de la pandemia. O sea, no hay otra manera de llamarle. Cuando tú analizas comparado con el mundo, dices, a ver, chequemos, ¿quién usó cubrebocas y quién no? Bueno, aquí el presidente decía que no era necesario. Sí, sí. Aquí en la Ciudad de México, estando en pleno pandemia, autorizaron un concierto múltiple. Sí, sí. Pues que ya sabrá lo que está ocurriendo. A la fecha ni siquiera quieren saber cuántos casos hay. No están haciendo pruebas. Si en la pandemia no hicieron, el otro día estuve en un foro con técnicos de la Secretaría de Salud. Dice, bueno, es que usted reclama mucho que casi no hicieron pruebas. ¿Y para qué queremos hacer pruebas si ya sabíamos qué hacer? Le dije, nomás por una razón, porque el diagnosticar un caso epidemiológico por prueba es ver la prueba bioquímica de que tienes, la inmunológica que tienes el COVID. Está pasando lo mismo ahorita. No hay pruebas, hay mucho COVID y la negligencia criminal hoy de estar poniendo agua en vez de las vacunas que sirven. Te voy a dar el ejemplo. Pero eso es real, doctor, de verdad. No puedo creer que alguien se atreva a poner agua, ¿de verdad? No, claro. ¿Inyectar agua? Sí, claro. Aquí le llaman vacuna Sputnik, y le llaman vacuna Abdala, y le llaman vacuna Patria. Te voy a explicar qué ha pasado. Los gérmenes van variando genéticamente. Sí, Se mutan, bueno. Entonces, la vacuna Abdala y el Sputnik fueron sobre un germen que ya no está circulando en México. Hoy está circulando una variante que se llama... Fueron los primeros en la primera etapa de la pandemia. Ya ni siquiera los XBB, estamos hablando de una variante que se llama Pirola y de JN1. Sí, Pirola, sí. Bueno, cuando a este gobierno, desde junio del año pasado, AstraZeneca, del año antepasado, AstraZeneca le pidió, oiga, deme el registro ordinario para que quiera comprar una vacuna, se la ponga, que no quede a la merced de la dictadura sanitaria. Claro. Se negaron. Bueno, ya para el año pasado empezamos a presionar mucho más porque desde marzo Pfizer y Moderna dijeron, oigan, está pasando esto. En mayo de hace un año, en mayo del 2023, la OMS dijo, los que van a circular son estas y son variantes diferentes y las vacunas existentes ahora de primera línea ya no van a servir. Para septiembre la CDC, la FDA y la EMEA dijeron, hay que utilizar ya la vacuna Moderna, la más nueva que va contra estos gérmenes, que es la Moderna, que es Pfizer, y es Novavax, que no se ha registrado en México. Lo que usted le está explicando al auditorio es que ataca la última generación de virus. Exacto. ¿Los virus originales desaparecen? Sí, desaparecen, y no son los que circulan, y México pues, ya tiene mucha memoria contra esos, pero no contra los nuevos. Entonces, ¿qué va a pasar, Víctor, en tu pregunta? Si muere hoy alguien de 90 años,
o muere alguien de 60 por COVID, como están muriendo a diario en México, hoy están muriendo a diario en México, te va a decir, es que se murió por gordito. Ya ves lo que se decía, es que fumaba. Es que no llegó a tiempo. Bueno, se va a morir porque no está siendo vacunado con una vacuna que sí, que sí es útil. A AstraZeneca ahora le dio un registro ordinario ya a Pfizer y a Moderna, de forma tal que ya el financiero Bloomberg puede decirle a los empleados, les vamos a vacunar con la vacuna que sí sirve y pagar los 850 pesos, que antes hubiéramos dado todo, ¿no? Pues, hay como cosa suya, no estaría nada mal. Entonces, pensemos en eso, pero ya lo puedes comprar hoy. O sea, hoy ya las puedes comprar, esas ordinarias. Y a AstraZeneca se lo negaron porque le dijeron que no era útil. Su vacuna. Su vacuna contra estas nuevas variantes. ¿Y por qué? Pues ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de decir AstraZeneca es de la primera línea y a lo mejor podrían tener razón. Pero entonces ahora para autorizar Patria le dieron una autorización de emergencia en días pasados. Sí, en esta semana creo, ¿no? Cuando ya no hay emergencia en México desde el año pasado. Número uno. ¿Cuál fue la razón? Emergencia. Pero Patria, corríjame usted, ataca o fue diseñada para la primera generación de virus, ¿no? Así es, ni han sido publicados los estudios a nivel internacional. Nadie la sabe. Solamente hay 3 estudios, 2 de Samuel Ponce de León y un grupo de investigadores de la fase 1. Todavía de la fase 2 y la fase 3, que es la ciencia, o sea, no está reconocida por la OMS, no está reconocida por ninguna agencia internacional. Por la FDA, nada. Pero por sus pistolas otra vez la vacunan. Imagínate, Víctor, si alguien le pone la Patria y fallece, dice, a pesar de la elección de la Patria falleció, cuando la vacuna se ha demostrado ser muy segura, como el agua. Igual que, sí, le pones agua y es segura, pero no es efectiva. Entonces, lo que pasó con la pandemia, y hemos pedido en el Congreso, hablando de balance de poderes, que hubiera una comisión independiente internacional para que valore por qué México, hablando ya de su desempeño con la pandemia, fue el segundo lugar después de Rusia que tuvimos más muertos por cada 100,000 habitantes. Y entonces, es claramente desde la vista de la ciencia. Pero tenemos el primero en personal médico, ¿no? Que es vergonzoso, es deshonroso eso, ¿no? No, mira, en pleno, México es un país tan grande, somos casi 2 millones de kilómetros cuadrados. En la Baja California se están muriendo los médicos, casi quedó un hospital sin personal porque no había vacunas, porque no había material. Y fue cuando sacaron estas batas que incautaron a alguien que las quería meter a México, que todas veías peor que una tela transparente. Sí, transparente, sí. Y eso es lo que le querían a los médicos, a los que se protegieron. Doctor, déjeme tomar otra avenida en esta discusión del tema de salud, que es el de las medicinas. Así como en el caso del Seguro Popular, que llegó este gobierno y dijo no sirve, también en el caso de la llamada compra consolidada de medicamentos, se fue realizando a lo largo de los años. Allá en el año 2017, 2018, pues se daban, el IMSS centralizaba las compras, a ver, Secretaría de Salud, ¿cuánto necesitas? ISSSTE, ¿cuánto necesitas? Vamos a negociar y vamos a comprar las medicinas. Se decía, es que había mucha corrupción. Y entonces ha habido también ahí un montón de fórmulas y ahora tenemos la que se ha puesto de moda, la megafarmacia. La megafarmacia aquí en el Estado de México, en las afueras de la zona metropolitana. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el estado de la compra de medicamentos que supuestamente iba a ser articulada por esta cosa que le llaman la megafarmacia? Pues hace una pregunta igual de interesante. Yo nunca he visto que 10 personas en cualquier parte del tiempo que se junten y que sean ignorantes saquen algo sabio. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este gobierno? La primera reforma que se dio para los medicamentos, no solamente para el Seguro Popular, porque aquí sí afectó al resto, aquí sí afectó a todo el Sistema Nacional de Salud, porque incluso en lo privado se ha afectado, y ahorita te explico el fenómeno. El presidente llega en diciembre y se le autoriza el primer cambio a la ley orgánica del gobierno federal. Y él dice que por la corrupción ahora va a ser la Oficialía Mayor de Hacienda la que va a hacer la compra. Desde que llegaron en la transición dijeron ya no compren nada, ya somos el gobierno ahora. Entonces este mecanismo de gobierno de transición impidieron las compras consolidadas y llegaron a diciembre a querer hacer una compra consolidada con Raquel Buenrostro en un hotelito con creo que 20 o 30 máquinas. Ni siquiera sabían la dimensión de un país que consume 5.5 millones de medicamentos por día. Entonces ahí... ¿Por día? Por día. Pácala. Sí, son un poco más de 2,000 millones de piezas de medicamentos los que consume. Y medicamentos desde el paracetamol tan nombrado, hasta medicamentos muy sofisticados para cirugía cardíaca. Claro. Estamos hablando... Una gama gigantesca. Una gama gigantesca de medicamentos. Entonces, fallaron en la consolidada.
Pero les alcanzó que la administración pública te alcanza a dar la opción de decir, oye, si ya tenías contratos, extiéndese los 3 meses, porque en la que sigue. Bueno, después de la oficialía mayor, le dijo, a ver, pues que sea el INSABI, no, que venga la UNOPS, no, que ahora sea la Secretaría de Salud, que ahora sea la función pública. Todo lo que te digo son cambios normativos, ¿eh? O sea, no es de que se les ocurrió, sino ahora va a ser así porque va a mejorar. Y después ahora, de la función pública, regresa ahora que va a ser Birmex. Sí. Birmex, que ha sido el peor de los fracasos, peor que el INSABI, para acabar pronto. Porque con tan poquita cadena de mando, primero, ahora ya también ex titular del ISSSTE, que era el que la manejaba, y con todo el esquema de corrupción, porque no hay peor corrupción que se te caduquen 5 millones de vacunas cuando lo que tienes que cuidar son unas cosas. Un escándalo. O sea, bueno, esas son muchas, entre más. Birmex, que es hoy el responsable de la compra consolidada y de esta gran idea, concursó en el IMSS hace 6 meses, porque el IMSS quería licitar sus medicamentos y hacer las regiones que tiene el IMSS, y lo hace muy bien. O sea, teniendo aquí la fórmula, pues la cambiaron. Bueno, Birmex no pasó y ni siquiera para una de las 8 regiones, y hoy es el responsable de la nación. ¿Qué experiencia tiene el Birmex? Ninguna. Pedro Loman, ninguna. Su equipo, ninguna. Yo no pienso que alguien vaya a caminar con esa lógica. Y llama más la atención que teniendo la experiencia ahí con Zoé Robledo y que le impidió ser gobernador y que el señor le cruje y tiene en el IMSS un sistema bueno para hacerlo, no le han tenido ni siquiera esa confianza. Otra vez, decirle, pues te encargues, aunque sea para que haya medicamentos. Ya van entre el año pasado y ya conseguimos todos los medicamentos. Hace un mes, en la mañanera, dijeron, hay más de las compras consolidadas para todos los años, y ahora resulta que no han comprado nada. Y que en el 2023 acaban de... Nos engañaron. Claro, pues han dejado de comprar. En el 2023 dejaron de comprar 23,000 millones de pesos de medicamentos. Pues no hay medicamentos, vacunas. En los últimos 2 años, bueno, en el 2023, de 14,000 nomás ejercieron el 25%, no hay vacunas. Y la partida de medicamentos, Enrique, para el IMSS y para el ISSSTE, caídas. Ahora hablemos de la corrupción. 2 datos. 2018 compraron 1,700 millones de medicamentos en 60,000 millones de pesos. En el 2023 compraron 930 millones de piezas en 70,000 millones de pesos. Un incremento de 10,000 millones. En promedio de 3.2%. Impresionante. ¿Pero no hay corrupción, doctor? No, demostrada. Mira, hay una empresa que se llama de seguridad pública, de seguridad privada AC, que ha tenido asignaciones directas para compra de insulina por 400 millones de pesos. ¿Una empresa de seguridad? Sí, de seguridad. Pácatela. Entre esas, digo, aparte de las que ya conocemos. ¿Cuál es su expertise para comprar insulina? No, conocer a los hijos del presidente. Estar bien conectada. Sí. Esto, porque surge mucho, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero me interesa mucho revisar porque vimos los casos de los padres de los niños con cáncer, por ejemplo, que de forma muy notoria hicieron bloqueos y demandaron, y luego les salían a decir, no, ya se va a resolver, ya se va a arreglar, ya la semana entrante hay, y que nos ponga usted al tanto porque eso sí es criminal, como decía usted, un niño, un enfermo crónico que no recibe su tratamiento, lo está uno condenando. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el diputado y doctor, fíjese qué elegante suena, ¿no? Héctor Jaime Ramírez. ¿Le dicen diputado y doctor o doctor diputado? ¿O los dos? Me dicen Héctor Jaime. Héctor Leonardo. Jaime. Así suena mejor. En la revisión del Sistema Nacional de Salud. Volvemos. Estamos de regreso, doctor, muchas gracias. El caso de los niños víctimas de cáncer y la protesta pues fuerte, apasionada, diría yo, de sus padres por tener los medicamentos. Mira, yo me titulé de médico en octubre pasado, hace 45 años. Y estuve como médico en el IMSS, en el ISSSTE, fui directivo del ISSSTE, director del Hospital Regional, fui secretario de Salud en 2 ocasiones. En Guanajuato. Estuve en el IMSS como titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, que coordina las unidades de alta especialidad y las delegaciones de los estados. He estado ya como legislador, esta es mi 4ª legislatura, pero nunca he visto este desastre con una ignorancia
que raya en la negligencia criminal. Cuando llegó el Seguro Popular, lo que era claro es que la gran población, los que no tienen un empleo formal, los que tienen el menor ingreso, eran los más desafortunados. Y entonces lo que propuso Julio Frenk en su momento fuera, a ver, si hay impuestos públicos para alguien que esté en el IMSS, debe haber la misma cantidad para alguien que no esté en el IMSS. Justicia. Y aparte que los estados también le pongan. Entonces la cuota se armaba de forma tal que tú separabas para gasto corriente un paquete de servicios, hacías el cálculo, cuántas cesáreas habrá, cuántas apendicitis, cuántas fracturas, y se hicieron estudios actuariales. Con base en eso se fue incrementando, y lo primero que ocurrió fue, dijimos, a ver, ¿cuáles son las principales desigualdades? No puede haber una mamá que se muera con su hijo en el vientre sin tener atención especializada. Entonces, ponías un programa para atención materna. Después, las segundas cosas que incorporaron fueron los principales cánceres, el cáncer de mama y el cáncer del cuello del útero. Después se incorporaron todos los cánceres de los niños. Y entonces en el 2018 había en el fondo ese 2,000 niños para atenderse y había 100,000 millones de pesos. ¿Cuánto costaba en promedio la atención de un cáncer de un niño? Bueno, en promedio costaba 320,000 pesos. O sea, alcanzaba perfectamente para todos los niños. No había niño que tuviera un cáncer que no se pudiera atender. Pero cuando ellos cambian la lógica de los medicamentos y cuando ellos deciden quitar el fideicomiso, porque lo tenían, pero no lo usaban. Entonces, tú estabas en el hospital de Guanajuato, el niño tenía un cáncer, lo dabas de alta, Guanajuato o cualquier entidad federativa pagaba la atención, pero el centro de atención de ese niño tendría que ser gente especializada, no cualquiera, sino se acreditaba el cáncer. Había 700 unidades. En cáncer de mama había organizaciones civiles en México como FUCAM, por ejemplo. Claro, muchas. Y muy certificadas. Entonces, como decía Enrique Quintana, era el vehículo financiero. Niño con cáncer, atiéndase, ahí va el dinero. Y la entidad, llámale cancerología, por ejemplo, llegaba el dinero por caso. Y se atendía al paciente. Y veía que le faltaba de más, porque podía tener ya lo necesario el personal humano para manejarlo, o podría contratar personal humano para manejarlos, porque se le mandaba el dinero. Bueno, cuando llega este señor, que era el representante de cuidar las pirámides que no se fueran en el sur, que ahora es el subsecretario de la Secretaría de Salud, pues sin lógica pensó que nomás era mandar el medicamento. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que sin el presupuesto ordinario con el cual tú podrías pagar personal, ya no los contrataste. Con el presupuesto ordinario que podías dar mantenimiento, comprar servicios integrales de quimioterapia, pues ya no los contrataste. Y entonces empezó toda la crisis. Y además... Los niños se quedaron sin atención. Por supuesto, no solamente los niños, las mujeres con cáncer, las personas con infarto, los niños que no tenían tamiz auditivo y que no podían tener sus aparatitos para oír. O sea, ha habido realmente un impacto impresionante porque el Seguro Popular dejó de ser el vehículo financiero para convertirse, como decía Enrique, en que pensaban que iban a atender la atención médica, no les alcanzó, y ahora el IMSS Oportunidades le está pasando lo mismo. ¿Qué hizo además financieramente el gobierno? Dijo, como sobra mucho dinero, primero quitó los 69 fideicomisos, 69,117,000 fideicomisos, y quitó el Seguro Popular. Mandárselo sin reglas de operación, sin haber publicado nunca sus reglas el INSABI, y todavía el IMSS Oportunidades sigue sin publicar las reglas. Entonces tienes un niño con cáncer y tienes que andar mendigando. Y si es de Guanajuato, pues peor el tema, porque no te mandan dinero adicional. Entonces Guanajuato tiene que estar pagando mucho más para atender a todos los niños con cáncer. Pero también faltó el medicamento para el IMSS. Entonces en Guanajuato el gobierno del estado atendía a los niños del IMSS con cáncer, a los niños del ISSSTE con cáncer, porque no tenían medicamentos. A la fecha, la tasa de surtimiento de medicamentos, Leonardo, es 65%. ¿Y no tenemos un 35% de desabasto? Sí, no, claro, en el sector público y en el privado lo que ha pasado es que tú para mandar a hacer, dependiendo del tipo de medicamento que estés comprando, hay de tres grandes grupos. Aquellos que está la planta nacional a hacerlo y que tienen las APIs, los precursores, ¿no? Los haces y los puedes producir. Pero no es que compres una caja que le digas, pues nomás ocupo 30 millones para mañana. O sea, este medicamento es un producto que tiene fecha de caducidad. Claro. Nadie los tiene para ver en el aparador cuál te quieres llevar. Claro. Bueno, entonces, luego, y en el último grado, hay unos en medio que tú tienes que traer, y ahí afectó un poco la infancia, la pandemia, Víctor, porque había productos que el país, cuando empezó la pandemia, dijo, China, espérenme, no mando ya APIs para que se produzcan. Entonces hubo un poco de retraso en eso. Y el tercero son aquellos productos que ni siquiera se hacen en México. Que vienen de fuera. No importa cómo los compres, porque se hacen desde fuera, en este caso las vacunas. Entonces,
con esas tres crisis, un gobierno no comprando, un gobierno incapaz de ejercer a tiempo el presupuesto, a la fecha siguen sin saber. Porque no aprendieron en 5 años, doctor, pero parece como negligencia, ¿no? Es decir, porque sí, claro, y se lo dijimos en esta silla al presidente de la República en enero del 19. Ay, déjame levantarme. Perdón. Hay una curva de aprendizaje, ¿no? Todo gobierno que entra pues tiene una curva de aprendizaje, pero ya como para el año ya más o menos sabes cómo están las cosas. Aquí estamos cumpliendo 5 años y todavía no saben cómo ejercer el presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto lo destinan a otras cosas, ese es el tema. El presidente no tiene interés en la salud de los mexicanos. No le interesa. Te voy a dar 2 ejemplos puntuales con dinero. Cuando pasa esto del cáncer, se cambia la ley para que haya un registro nacional del cáncer. Porque un niño tiene leucemia, se curan 8 de cada 10 niños y tienen tratamiento. Entonces, se preparó un registro de cáncer, se incorporó en la ley. Le pusimos, cuando llegamos a la legislatura en el 2018, 40 millones de pesos. No hay registro. ¿No se hizo? No. ¿Y los 40 millones? No, se lo gastaron tampoco. O sea, se lo gastaron no sé en qué, pero no hay registro. Si no hay registro, tú no puedes decir, pues, ¿cuántos oye, hay? Claro, ni qué se necesita. Ni cuántos no se atendieron o sí se atendieron. A la fecha. Había un registro de enfermedades raras para niños. Igual. Y por último, cuando un bebé nace, tú con una gotita de sangre tienes la posibilidad de diagnosticarle 70 enfermedades, se llama tamiz metabólico. Claro, claro, se hace en todos lados. Pero se hace con 7, no con 68. Ah. Está aprobado ya porque la prueba de 68 es más cara que la de 7. Sí, algo así es esta como... tontería que se decía al principio, pero ¿para qué hacer pruebas? Salen muy caras las pruebas. Y eso. Son 2 millones de mexicanos los que nacen. En el sector público 1.2 millones. Y aumentarle 100 pesos más una prueba no creo que sea el tema. El tema es que si lo diagnosticas... Lo tienes que atender. Claro. Y este gobierno no quiere ver, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa, ¿no? Y entonces lo quiere resolver con otro decreto, Enrique. Las enfermedades raras son enfermedades que si no reciben el tratamiento se van a morir los niños, y muy pronto. Y entonces lo que dicen, publican en el Diario Oficial de la Federación, todas las enfermedades raras serán reconocidas por el gobierno mexicano. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el acceso efectivo a la salud? Estamos hoy en un punto, Leonardo, que tenemos derecho a todo, pero acceso a nada. Los hospitales, decía Enrique cuando en su alocución decía, lo atendía primordialmente los estados, en el primer nivel de atención y en el segundo, Enrique, pero los terceros son los institutos. Mira, en el año 2022, los institutos nacionales tenían 13,000 millones de presupuesto de la coordinación, nomás ejercieron 1,000. ¿Tú crees que iba a haber para que atendieran la rehabilitación de los equipos, la compra, cuando dejan de ejercer 10,000 millones de pesos? En vacunas, ahorita acaba de lanzar la COFEPRIS un anuncio que replicó lo que dice la OMS de que hay sarampión. Hoy solamente 1 de cada 5 niños tiene el paquete completo de vacunación. 1 de cada 5. Sí, eso dice la encuesta sobre nutrición. Y no han ejercido, en el año 2022 no ejercieron, se les asignaron 43,000 millones de pesos, no ejercieron 32,000 para comprar vacunas. En el año 2023 no ejercieron 12,000 millones de pesos para comprar vacunas. Pero pareciera, a ver, déjeme entenderlo bien para no hacer un juicio a priori, pero pareciera no resultado de que no hay, ¿no? O de que no había presupuesto, no alcanzó, que pues a lo largo de muchas administraciones lo hemos visto muchas veces y hay que ir a pedir un crédito o algo, sino pareciera una decisión de no ejercerlo. ¿O lo estoy interpretando equivocadamente? No, es correcto. Mira, ayer entregó Hacienda ya el reporte al Congreso. Sí. La Secretaría de Salud dejó de ejercer 103,000 millones de pesos. ¿Por? Bueno, en el programa de vacunación solamente ejercieron 2,951 millones de pesos y dejaron de ejercer 11,000 millones de pesos. Sí. Pero sí es como vital, ¿no? Por eso están comprando agua. ¿A cómo le están comprando a Cuba? No sé. Abdalá, ajá. Pero no pueden comprar para población vulnerable. Podríamos estar, tú decías de los médicos. Tú sabes que tuvimos que meter amparos en el Congreso para que vacunaran a los médicos del sector privado. Porque no los quería vacunar, lo sé. ¿A los niños? Así es, sí. Bueno, y no han ejercido 11,000. Te hablo de 2023. Pero a ver, usted está en la Cámara y ven el presupuesto. Yo sé que les toman el pelo como a todos los mexicanos, pero ustedes aprueban un presupuesto, el gobierno lo tiene que gastar, les reportan que no se lo gastaron. Y luego, ¿qué pasa? Es decir, ¿y por qué no te lo gastaste, gobierno? ¿Porque no alcanzó o porque me lo gasté en otra cosa? ¿O qué pasa? Bueno, llevamos los últimos 2 años que no ha ido ¿El auditor?
no, el florero, ¿cómo le llaman? El secretario de Salud, a dar cuentas de cómo está, ni siquiera por el informe de gobierno. Su colega, Alcocer. Sí, claro. Sí, Y porque es doctor ese. Un distinguido colega, pero dicen algunos comentaristas que es un florero, porque no aparece. Pues O sea, nunca lo hemos visto. Nunca fue. No, Mira, pues está el otro señor que aparece mucho. el programa de atención a la salud, que es con el que se da atención a la población rural, a la más pobre. Tú ahí das mantenimiento a las camionetas, arriba de la camioneta va un médico, un promotor y una enfermera, y van por las localidades ranchando para apoyarlas. Tenían 79,000 millones y nomás ejercieron 45,000. O sea, 33,000 millones de pesos no fueron ejercidos de ese programa. ¿Tú crees que realmente están yendo a las comunidades rurales? Pero fíjese, me lleva a la conclusión de que, ¿y entonces para qué los diputados aprueban un presupuesto? Es como pues un juego de, no, pues, Bueno. a ver, súmale tú cuánto quieres, pues ahí ponle de todos modos, ¿no se va a convertir en realidad? No, pero está en Mexicana de Aviación o en el Tren Maya, porque en salud no está. En salud no está. Sí, ese El dinero. último, si me permites nada más. El gasto en medicinas, en productos farmacéuticos, el año pasado, la Secretaría de Salud tenía una asignación de 17,000 millones de pesos. Solamente ejerció 11,000 millones. 6,000 no, 6,000 no, que es el doble de la farmaciota que mencionaba Enrique. de la megafarmacia, sí. Que ni es farmacia, ni es botica, ni es droguería, es un CENDIS. Que obviamente, si fuera un proyecto tan importante el presidente, usted sabe que en México es aspecto programático. ¿Por qué no estuvo ni en el presupuesto 23 ni en el presupuesto 24? Pues porque es sobre las rodillas. Un aspecto electoral para decir va a haber surtimiento, pero si el presidente en pleno Ya se otis, enojó el otro día en la mañana que una señora le puso un audio, oiga, no encontraron esto y dice que es falso, que el audio es falso, que está manipulado. pues a los niños no les llamó Sí. guerrilleros. Fíjate. Oye, si el presidente en pleno otis, con toda la fuerza del Estado, se quedó atorado con un jeep, ¿tú crees que sí. van a llegar los medicamentos? Sí, son subejercicios que finalmente pues Hacienda toma los recursos y no los ejerce, van a la tesorería. Un tema, doctor, que también ha estado presente, un debate que se ha hecho público, el tema del fentanilo. El presidente ya dijo que lo va a prohibir, ¿no? Incluso el de uso médico. Y el otro, el de los vapeadores, prohibir o regular. Hay dos temas en donde hasta dónde prohibir y hasta dónde regular. Me parece harto relevante. O sea, no puede haber una negligencia criminal mayor que prohibir el fentanilo médico. No hay sustituto, es un medicamento indispensable para la medicina. Y en el caso del otro, Es un anestésico. es un anestésico. Pero hay que decirlo porque si no la gente pareciera que usted está defendiendo la droga. No. No. Se usa en los quirófanos, corríjame. Desde hace 30 años. O sea, el fentanilo médico es una droga que ni siquiera se produce en México como médico. Se importa. Es de los medicamentos que vienen importados, que vienen con registro, que pasan por aduana, que para ejercer un médico tiene que tener una receta especial y lo utilizan los anestesiólogos o un grupo de profesionales médicos se llaman para cuidados paliativos, para el manejo del dolor. Paliatólogos se les Ajá. llama. Entonces, este medicamento no hay sustituto. Este medicamento se importa con toda la ley y la COFEPRIS y cualquier instancia le da el seguimiento puntual. El otro, el fentanilo que se utiliza como droga, pues es una verdad de perogrullo, pues está prohibido a nivel internacional y México tiene estos tratados firmados. O sea, es un tema de show, porque esto empezó con un estudio médico, Leonardo. En la frontera investigaron, ustedes vas y compras a la farmacia, estaban el medicamento, lo revisaban y resulta pues que las drogas pues no eran lo que decían y tenían fentanilo. Entonces venía la gente a comprar y se publicó en Estados Unidos estos artículos. Es decir, Cruzaban la frontera a comprar de en este las lado. farmacias Mexicanas los chicos malos les expenden. venden. Ah. Exacto. Y entonces empezó a presionar el gobierno americano, el presidente ya no supo qué hacer y de repente en marzo dice, vamos a actuar. Y tan solo en marzo, la Marina y la Sedena cerraron N cantidad, decenas de laboratorios clandestinos de fentanilo. Esos que él dijo que no había y se los Que vino no a comprar. había. Y luego después el tema es si vienen precursores de dónde. De China y todo, sí. Las adicciones son un serio problema en México. Las drogas legales son un serio problema, el alcohol, el tabaquismo. Pero en este caso del cristal, el fentanilo y los demás, pero con esta política de abrazos y no balazos es muy complejo. O sea, yo alabo que el presidente quiera prohibir el fentanilo como droga. Alabo que al menos en marzo del año pasado pudo suspender estos laboratorios clandestinos que curiosamente en menos de un mes se cerraron casi todos. No sé si haya más. Pero el que reinsista en esto me parece grave. Y yo creo que las sociedades médicas y los colegios, yo soy miembro de la Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, estaremos francamente en contra de esta decisión
porque otra vez a quien va a perjudicar es a quien va a ser operado, a quien va a ser intervenido. Bueno, porque a quien ¿qué se tiene le dolor. pone a uno que no se le da? Pues supongo que hay otros anestésicos, no es el único, pero este es muy efectivo. No hay sustituto de No manera hay directa, sustituto. no hay sustituto. Tiene sus aplicaciones muy válidas. Mira, mi madre tiene dolor crónico, tiene 88 años, está en cama, tiene dolor, y el fentanilo se le pone en parches. Ah, O sea, ajá. son Se parches sume. que son degradables, los cambias cada 4 días. Pues, ¿qué alternativa hay? La morfina. De la gente que muere por cáncer en México, el año pasado, en el INEGI acaba de reportar enero-junio, solamente el 26% murieron en los hospitales, los demás en su casa. ¿Tú crees que teniendo dolor, el ISSSTE, que es la de mi madre, tiene atención? Pues, ¿Tú seguro. crees que mi madre ahorita vive con oxígeno dependiente, no se puede retirar el oxígeno? ¿Tú crees que va el médico a visitarla? No lo creo, no ¿Tú lo crees creo. que le manda la receta con fentanilo para surtírselo y ocupa un parche cada 4 días? Bueno, pues así pasa con todos los mexicanos. Mueren con dolor la gran mayoría. Lo tenemos publicado en Lancet. Y nadie los atiende. El gobierno no lo atiende. Vaya enredo. Lo que resulta pues, de susto es cómo le hacemos, supongamos que esto pudiera tener un remedio. La organización de la salud pública, las compras de medicamentos, etcétera. ¿Por dónde empezamos? Imaginémonos que se puede, que vamos a deshacer todo lo hecho. ¿Por dónde empezaríamos para poner nuevamente orden en el sistema de salud en México? Yo soy optimista y es muy fácil hacerlo. Aún con las deficiencias que podríamos tener, como decía Leonardo en un principio. Lo primero es, tenemos que reconocer mucho a nuestros profesionales. Tú no puedes estar diciendo que el perro es muy malo, los médicos, porque eso dijo Alcocer y eso ha dicho el presidente todo el tiempo, somos de lo peor, médicos, enfermeras, etcétera, y reconocer el Sistema Nacional de Salud, o sea, rápidamente reevaluar, abrir esas puertas para que ocurra. Tú sabes que el sector privado tiene, por ejemplo, el 35% de las camas desocupadas y en los hospitales tiene un diferimiento de lista de espera para operarse hasta por 11 meses. Tú dices, a ver, ¿cuánto cuesta una apendicitis? El Seguro Social lo publica año con año. Publica cuánto va a cobrar si tú llegas a operarte al Seguro Social y no eres derechohabiente, ¿cuánto te van a cobrar? Bueno, pongamos un precio Y estándar. te atiendes en el privado, porque el otro está lleno. Tú como gobierno... Y Claro. intercambia. Le escuché esta propuesta al doctor Narro hace años. Claro. Y había este sistema como de equivalencias. Claro. No se implementó. No, ni se ha implementado. Digo, en días pasados tú diste el reportaje de que estaban las colas en el Seguro Social porque estaban descompuestos los aparatos de radioterapia. Bueno, hay lugares de radioterapia. ¿Por qué yo tengo que dejar de ver a mi familia por morir de manera prematura? Porque está descompuesto el aparato, no lo licitaron, se descompuso el elevador, lo que tú quieras. Bueno, que el dinero siga a la persona. Yo me imagino a los 17 millones de empleos temporales formales del Seguro Social que pierden la seguridad social, pues pierden la seguridad social y pierden todo, el expediente, los medicamentos Todo. que tomaban. Bueno, pues con una tarjeta simple que el paciente siga, o sea, que el dinero siga al paciente a donde se vaya, no importa cuál es el sistema y no va a alcanzar para todo, bueno, pongamos un paquete. Bueno, así debiera ser, pero Así debe de ser. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Obviamente, el segundo tema después de reconocer el Sistema Nacional, Enrique, sería recomponer rápidamente medicamentos. O sea, no puede haber más tragedia que habiendo el dinero, sea por ineptitud y por corrupción, completamente demostrado, con lo que te acabo de decir, con estos datos de las facturas obtenidas, porque aparte cuesta trabajo hacerlo, ¿eh? Yo aquí agradezco a INEFAM que hace N cantidad de acceso a la información en todas las fuentes que te puedes imaginar para saber cuál es lo que dice que compraron y luego lo que realmente surtieron. Porque una cosa es lo que ellos publicitan que dizque licitaron, pero otra cosa es ya asignar el contrato y la otra es que ver que te lo surtan, ¿no? Entonces, recomponer la compra y la distribución de medicamentos. El presidente pensó que era como Bimbo. sí, que era bien facilito. Bueno, la propia Armada, que fue la que estuvo distribuyendo en aviones las vacunas de COVID, ¿recuerdan Sí, que era sí, que sí, el sí. viajes? Bueno, la propia Armada utilizaba los servicios logísticos externos. Sí. Porque requiere transportación adicional, Y mecanismos privados, además. adicionales. Se nos acaba el tiempo, doctor, nos tenemos que ir, pero le prometo que hagamos otra edición de esto, porque además de que nos deja profundamente preocupados,
creo que hay mucho más que abordar. Conclusiones, por favor. Agradecer a Héctor Jaime que nos Gracias, haya Víctor. acompañado esta noche. Sin duda, estos datos, el Coneval incluso lo pone muy evidente, ¿no? Algo muy evidente, el incremento que hubo en la población sin acceso a servicios de salud entre 2018 y 2022, 20 millones a 50 y un poquito más. Y creo que pues ese es el reto, ¿no? Reducir esa brecha porque aumentó enormemente. Sí. El tercer tema, Víctor, en esto más, entonces, reconoces el Sistema Nacional de Salud, encuadras medicamento y pones a la persona participando contigo en el gobierno. O sea, el que vive con diabetes es el que vive 24/7, no los profesionales. Y debes incorporarse a la toma de decisiones en el Consejo de Salud ¿Cómo se General. hace que...? Claro. Conocí un tema, Funsalud lo hizo con enfermos de VIH, que los incorporó y les dijo, pues ustedes son los que saben cómo se sienten. Exacto. Y qué necesitan, a qué hora le ponemos la medicina, a qué hora le hacemos el tratamiento, cómo pasa la noche, que la noche es difícil, en fin, Claro. pues el que sabe es el enfermo, ¿no? Y no testimonial para que venga. A ver, platíqueme. No, Sí, no, a sí, ver, yo voy a tomar nota. Súbete. Sí, Mira, claro. en Guanajuato el sistema de agua potable y alcantarillado lo presiden ciudadanos. La planeación lo presiden ciudadanos. Tenemos tanta ciudadanía como sea posible y el mínimo gobierno que sea necesario. Ya vi que quiere ser gobernador de Guanajuato. Ya se lo vi con toda claridad. Pues gracias, doctor, y vaya reto, pero pues hay que trabajar para hacer, por lo menos, tener las ideas y las propuestas para que esto tenga en perspectiva un arreglo. Sí, sin duda yo creo que lo podemos hacer, creo que se puede hacer y se ocupa mucho a la sociedad civil. Ojalá sea posible. No, le iba a preguntar al final, pero yo creo que no hay una medición del deterioro en términos, sí, ya sabemos pérdida de acceso al sistema, pero por ejemplo la gente enferma que dejó de ser atendida, que perdió la vida, que se suspendió el tratamiento, ¿alguien ha medido eso o no sabemos? Se llama carga global de la enfermedad y por supuesto que se afecta. La carga global mide dos indicadores. Si estás enfermo, ¿cuánto te incapacitas? Y si moriste de manera prematura. O sea, alguien que muere de 20 años es una tragedia porque le daban 53 años de producción para el país, para estos 130 millones de mexicanos. Entonces se mide económicamente. ¿Y quién tiene esa medición? ¿El INEGI? La tiene parcialmente, porque pues ya no nos dejan hacer las cosas, pero hay un instituto en Washington que maneja mexicanos, se llama el IME, y de ahí se acaba de presentar. Entonces. En la Gaceta de la Academia Nacional de Medicina acaba de publicarse la carga de la enfermedad al último año registrado, que es 2019. El doctor Ramírez, diputado, legislador, médico, con múltiples especialidades que nos viene a ilustrar en esta materia. Le agradezco profundamente. Al contrario, doctor, un placer estar con ustedes. Y lo felicito por dar la batalla en la Cámara y tratar de ilustrar a muchos personajes que no tienen el conocimiento ni la especialidad. Muchas gracias. Sean Quintana, gracias, buenas noches. Buenas Sean noches, Piso, gracias. buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Gracias. Hasta luego.